Buenos días. Presentaré cinco temas importantes para la electrónica de potencia. Mi nombre es Andrés Felipe Pinzón Angarita y pertenezco a la Universidad Militar Nueva Granada. Entonces, iniciamos con el primer tema. Rectificador de onda completa con puente de Dios. Mm, Este rectificador cumple con la función de convertir corriente alterna a corriente directa, haciendo una inversión en el ciclo negativo de la señal, de esta señal de entrante, pues por medio de los puntos de Dios a un ciclo positivo para generar un valor de C con armónicos, como se ve en esta figura número 2 o del medio. Por tanto, la tensión de salida, tomando como referencia la resistencia, se ve una señal pues a doble frecuencia. Es importante mencionar que los diodos se utilizan en este circuito pues para generar un switch o un interruptor, ya que dependiendo de su polarización van a conducir o no la señal representada en voltaje. Cuando el voltaje del rectificador Vs es positivo, el diodo 1 y el diodo 2 están encendidos, conduciendo. El diodo 3 y el diodo 4 se encuentran apagados o un circuito abierto. Cuando el voltaje Vs es negativo, el diodo D3 y el diodo D4 están encendidos o conduciendo. Por la misma razón que el diodo 1 y el diodo 2 se encuentran apagados o representan un circuito abierto. Por último de este tema, podemos observar que el voltaje inverso que está sometido pues los diodos, los cuatro diodos, en esta última gráfica se observa pues el voltaje inverso de los cuatro diodos por pares. Eh, Rectificadores multifase. Tenemos un circuito simple tipo estrella. Su característica principal es tener un diodo por el número de fases que se tienen en el circuito. Es decir, por cada fase pues hay un diodo. En esta imagen podemos observar que hay 5 diodos, por tanto hay 5 fases. De igual manera, pues en este circuito hay diodos, entonces es coherente decir que hay un switch o un interruptor. Entonces ellos van conectados directamente a la carga R, que sería la resistencia. Eh, Seguimos con el gráfico. En este gráfico podemos observar la señal entrante de salida que tiene el transformador anteriormente mencionado, el cual es el voltaje de entrada de los diodos, las cuales están desfasadas independientemente una de la otra. En la última gráfica podemos observar los voltajes de salida, en los cuales se forman gracias al periodo de cada uno de los diodos, en el cual podemos ver un periodo de 2pi sobre q para cada uno de los diodos encendidos. Seguimos. Disminución de rizado de voltaje por capacitor. En este circuito el condensador CD
cumple con la función de reducción de rizado de la señal de salida, el rizo de voltaje que se ve en la resistencia de carga. En estas gráficas podemos observar las mediciones que se le hacen a la resistencia de carga. Entonces, en la figura 1, que es esta la primera, podemos observar la onda sinusoidal rectificada en la línea punteada. En el rizo negro, que es la figura 2, se puede observar el comportamiento del cual se obtiene a partir de este circuito. Y pues el comportamiento del capacitor que genera estos picos. Entonces seguimos. Conversor dual monofásico con tiristores. Este es un circuito controlado por medio de tiristores, dependiendo de una señal, pues de pulso entrante. Estos tiristores permiten modificar el valor de C, el cual está entregado a la carga. Este circuito está formado por dos convertidores. Estos dos convertidores mantienen el posicionamiento de los diodos a la inversa entre sí, pero mantienen una misma entrada. Lo que hace que este circuito inicie pues en A. Iniciamos en A, vamos hacia T1 conduciendo la señal, pasa por LR sobre 2, sigue su camino por la carga hasta T2 y se devuelve hacia B. De igual forma, pues para el convertidor 2 pasa a T4, a LR sobre 2, a la carga, a T3 y vuelve a B. Bueno, vamos con las gráficas correspondientes al circuito o a su comportamiento. En la figura 1, en esta figura, podemos observar la señal que suministra a la fuente que se obtiene en una onda seno. En la figura 2 podemos observar la salida del conversor 1. En relación a esto podemos observar que al momento que los tiristores pues tienen su activación, o sea, se dice que los tiristores 3 y 4 llegan al ángulo alfa 1, tienden a tener un comportamiento de desactivación. Por tanto, los tiristores 1 y 2 empiezan a implementar su funcionamiento hasta llegar a pi más alfa, haciendo que los tiristores 3 y 4 pues vuelvan a cumplir su función al conducir. Por tanto, se puede observar el comportamiento de W1. Entonces, ahora en la figura 3 hablamos de la salida del conversor 2. La salida del conversor 2. Empezamos por diferenciar que el ángulo alfa maneja distintos valores para su activación de los tiristores. En la primera parte de la onda se observa la activación de los tiristores T1 y T2. Cuando este comportamiento llega a pi menos alfa, eh, pi menos alfa 1, qué pena. Los tiristores T1 y T2 se activan. Por tanto, los tiristores T3 y T4 están desactivados.
Mm, este comportamiento llega hasta pi y al pasar al debajo de la onda de 2pi menos alfa 1, estos se desactivan. Y como resultado del comportamiento de estos dos sensores, se puede mostrar, se observa lo que se entrega a la carga en la suma de los voltajes de los conversores uno y 2. Entonces se observa la forma de onda que se obtiene como resultado. Y por último, el conversor trifásico full con tiristores. En este podemos ver su composición, que consta de 6 tiristores y una carga altamente inductiva. Podemos verlo mejor o con más explicación por medio de la gráfica de su comportamiento de la señal que se le entrega a la carga. En la figura 1, en la primera figura, las tensiones que entrega la fuente tienen un desfase de 120 grados. Pues aquí podemos ver la activación de cada uno de los pares de tiristores en la fuente. En la figura 2 se observa la tensión que se entrega por medio del accionamiento de los tiristores. Se puede observar que al momento de la activación de los tiristores 5 y 6, al llegar al ángulo alfa, conducen, y cuando vuelven a llegar al ángulo alfa se desactivan, y 6 y 1 se activan luego, hasta que llega a otro ángulo alfa y así sucesivamente por estos pares de tiristores. En esta figura número 3 se observa el comportamiento del voltaje que se les entrega a la carga por medio de cada uno de estos tiristores. Podemos, podemos observar su activación en el ángulo de alfa más pi sextos, al obtenerse un disparo. En la siguiente figura se observa la corriente que fluye por el tiristor 1, en el momento en el cual se activa pues el tiristor 6 y 2 en la corriente T1. Se observa en qué tiempo se está activada pues esta corriente. Entonces sería pi sextos más alfa, 5 pi sextos más alfa. En la siguiente figura se observa de igual forma el flujo de corriente por el tiristor 4. Y pues por último se observa el comportamiento de la corriente del circuito gracias a la fuente. Y por último se observa la corriente que fluye a través de la carga para obtener el accionamiento de los tiristores. Se puede obtener una corriente constante en la carga. Y eso sería todo. Gracias por su atención.